Hola a todos, soy Alberto Carrasco y hoy hablaremos sobre la Hungría de los Magiares Mágicos. Comenzamos. A muchos os sorprenderá si os digo que durante la década de los 50, la selección europea por excelencia no era ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, sino que era Hungría. Salvo a los eruditos del fútbol, estoy seguro que a muchos de vosotros no os sonarán nombres como Grosic, Lantos o Budai. Nombres que cualquier húngaro, sea o no sea aficionado al fútbol, puede recitar de memoria. Si a los cuatro nombres ya mencionados les sumamos los de Bozic, Zacharias, Laurent, Kocsis, Cyborg, Hidegkuti, Puskás y Buszanski, construimos el once de jugadores de la selección de Hungría más temida jamás vista. Estos fueron bautizados como el equipo de oro, o los Magiares poderosos, protagonistas de una de las hazañas más épicas de la historia del deporte rey. Momentos emocionantes y heroicos, conseguidos por un grupo de individuos que pasaron a la posteridad como uno de los mejores equipos de la historia. La muestra perfecta del fútbol total, descendiente del Arsenal de Chapman y predecesor de equipos históricos como el Barça de Guardiola o la naranja mecánica de Rinus Michels y Johan Cruyff. Todo esto sería ligeramente manchado una desafortunada, desastrosa, pero sobre todo lluviosa tarde que tuvo lugar durante el verano de 1954, en la maldita ciudad de Berna. Gustav Seves, el director. La inmensa mayoría de los jugadores de esta generación inolvidable nacieron a lo largo de la década de los años 20 del pasado siglo. Por lo tanto, muchos empezaron a despuntar rondando los años 40. Todos estos dirigidos bajo la batuta de uno de los entrenadores con la mente más privilegiada de la historia del fútbol húngaro y del mundo. Gustav Seves fue y será siempre recordado como el director de orquesta de la generación dorada del fútbol magiar. No era solo un buen técnico en cuanto a lo futbolístico, sino que también poseía un liderazgo y un carisma parecido al de un padre protector con muchos de los jugadores del plantel. Gustav tomó la táctica de la WM, implantada por Herbert Chapman en el famoso Arsenal de la década de los años 20, y la utilizó para dar varias variaciones a su esquema pensado. Cambiaría la WM por más concretamente una MM. La figura del 9 pasaría a ser la del falso 9, la cual cumpliría a la perfección Nándor Hidegkuti. Este era un mediapunta que retrocedía a la zona de los volantes para así recibir el balón y organizar el juego, pero a la vez tenía la capacidad de aprovechar los espacios provocados por Puskás y Kocsis, para ser también un desequilibrante delantero. La selección de Gustav no se caracterizaba precisamente por su físico, sino que se caracterizaba por el talento que predominaba entre todos los jugadores de la plantilla. El plan que implantaba el técnico era el que describió hace unos años muy bien el ya fallecido Ferenc Puskás. Cuando atacábamos todos atacaban y defensivamente hacíamos lo mismo. Éramos el prototipo del fútbol total. Ahora que hablamos de defensa, en la faceta defensiva también implantó nuevos ajustes, para otorgar una mayor solidez en defensa. Uno de los volantes se encargaba de retroceder, para colocarse como segundo central, creando así una línea defensiva de 4, creando un 4-2-4 con Bozic y Hidegkuti en el centro del campo. El amanecer. Con estas técnicas, los ya conocidos como Magiares mágicos asombraron a todo el mundo en los Juegos Olímpicos de 1952. La final se vio afectada por la presión política, ya que se enfrentarían a Yugoslavia, país vecino de Hungría. Los húngaros conseguirían la victoria por un 2-0 final. Esta victoria provocó que Inglaterra invitase al sorprendente plantel a jugar un amistoso, hecho histórico que quedaría grabado en la memoria de todos los ingleses. El partido se jugó en Wembley, el 25 de noviembre de 1953. La selección inglesa jamás había perdido ningún encuentro en su propio país, pero esto cambiaría por completo tras la visita de los de Seves. El partido terminaría con un contundente y sorprendente 3-6 para Hungría. Los Magiares poderosos parecían apisonadores frente a unos ingleses dirigidos por Stanley Matthews, los cuales se habían quedado pasmados
frente al espectáculo táctico demostrado por sus rivales. El apogeo. Pocos meses después, Hungría rozó la gloria en el Mundial de 1954, celebrado en Suiza. A pesar de su favoritismo, se encontraron con una Alemania federal a la cual ya habían vencido previamente en la fase de grupos, por un extraordinario 8-3 para los húngaros. 4 de julio de 1954, una fecha que quedará marcada por siempre en las mentes de los aficionados al fútbol húngaro. Berna acogía la final de la quinta edición de la Copa del Mundo. El Wandorf Stadion estaba listo, aunque no estaba preparado para lo que estaba por suceder. Una intensa lluvia dejó el césped del terreno de juego muy húmedo y casi impracticable. Esto impidió a los de Seves desplegar su juego e hizo que la ilusión alemana le quitase a Hungría la oportunidad de alzarse campeona del mundo. Los húngaros llevaban 33 partidos sin conocer la derrota, y tras una remontada de los alemanes, alzaron la Copa de Jules Rimet. Ese día quedó guardado como el milagro de Berna. Día negro para los húngaros, pero inolvidable para los alemanes. El ocaso. Finalmente, como todo, llegaría al final de esta inolvidable plantilla. Todos quedaron trastocados después de la tragedia en Suiza, pero la vida seguía, y siguieron con su racha de imbatibilidad. Volvieron a conseguir ganar 18 partidos de manera consecutiva, ganando incluso a la URSS en Moscú. Por primera vez, el pueblo soviético perdía en su propia casa. Pero todo esto se torcería en 1956, más exactamente en el mes de octubre. La represión política en Hungría era clara. La revolución húngara estaba a punto de estallar. El mejor equipo de Hungría en ese entonces, el Budapest Honvéd, estaba listo para recibir al Athletic de Bilbao. Pero tras ver los problemas en Hungría, se decidió jugar primero en España. Finalmente, un día después del encuentro, la revolución húngara estalló y provocó que el Honvéd decidiese no volver a Hungría y se quedase en España, jugando el partido de vuelta en el posteriormente trágico Heysel, en Bruselas. A raíz de los problemas en Hungría, muchos jugadores como Puskás, Zibor y Kocsis decidieron pedir asilo en España. Estos serían bien recibidos. Ferenc terminaría jugando en el Real Madrid, mientras que Zibor y Kocsis jugarían en el Barcelona. Finalmente, tras el final de la guerra, la Federación Húngara les declara personas no gratas, y termina por disolverse el maravilloso equipo que llevó a Hungría a la gloria. Estos jugadores no volverían a jugar para Hungría, pero dejaron una marca que siempre perdurará en la historia del país. La selección de Hungría es una de las partes más importantes de la historia del fútbol moderno. Construyeron los cimientos de lo que hoy se conoce como fútbol total, y revolucionaron la manera de ver el fútbol de aquella época. Tras revisar todo el legado de estos magiares mágicos, me gustaría comentar una curiosidad que sucedió durante el Mundial de 1954. Y es que antes de llegar a la final, Hungría se tuvo que enfrentar a Brasil en cuartos de final. Los sudamericanos llegaron al partido con ganas de olvidar el maracanazo sufrido 4 años atrás, pero los magiares terminaron llevándose el encuentro por un 4-2. A pesar de ser dos selecciones caracterizadas por su juego vistoso, los goles de Hideg Guti y Kocsis en el minuto 4 y 7 hicieron que los brasileños cambiaran su yoga bonito por un juego mucho más violento. El partido terminó con 3 expulsados, varios heridos, pero sin ningún jugador suspendido. De hecho, llegaron a los puños, y es que a falta de 19 minutos para el final, Josep Boksic y Nilsson Santos dejaron el balón al lado y comenzaron a hacer una pelea de boxeo gratis. La pelea seguiría hasta el vestuario, e incluso Ferenc Puskás arrojaría una botella a la cabeza de Joao Baptista, dejándolo inconsciente. Finalmente, me gustaría comentar otra cosa. Muchos de vosotros os habréis dado cuenta de que he hablado de la selección de Hungría de la década de los 50 sin mencionar al gran Ladislao Kubala. Esto se debe a que, durante esta época, Kubala se marchó de Hungría, debido a que era un completo prisionero de la Liga húngara. Esto conllevó a que fuese considerado un traidor para los húngaros, y tras su suspensión de la selección magiar, Ladislao tuvo que empezar a jugar con la selección española.
ya que empezó a jugar en el Fútbol Club Barcelona. Si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, activar la campanita y dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao.